Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestra sesión número 23 y estamos tratando el tema de sabiduría en las escrituras y estamos en nuestra parte número 2. El día de ayer habíamos iniciado con lo que es la creación y cómo era que el sol, la luna estaban puestas para señalar los días, los años, las estaciones y también un poco acerca de lo que qué es lo que fue diseñado para el ser humano comer, ¿no? En este caso las frutas en que tenían semillas, igual las plantas que tenían semillas. Y hablamos algo interesante acerca de lo que es la creación. Y hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué aquí puso creó y aquí puso formó? ¿No? Pero siempre las escrituras da, digamos, una salida, ¿no? Por ejemplo, en el mismo capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a encontrar que eh, también se habla sobre las bestias del campo, por ejemplo, ¿no? Los animales que también fueron formados. Entonces no podemos hablar de dos cosas que no se puedan complementar, sino que se complementan en ambas partes. Y nosotros tenemos que entender que el mismo capítulo 1 del cual se habla, no creó, en el capítulo 2 va a utilizar el término formó, ¿no? Como que ambas partes son importantes y, y esto es para ambos, o sea, no solamente para el ser humano, sino también para lo que son los animales del campo, ¿no? Por ejemplo, ya hablando del capítulo 2, ¿no? Habíamos leído, por ejemplo, eh, digamos, el verso 7, ¿no? Donde dice, entonces Jehová Dios formó, y ahí encontramos el término formó, ¿no? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, hay que entender algo también, a veces desconocemos, pero ahí el término hombre es Adán, ¿no? Y a veces pensamos que ese término no es, digamos, no, ahí dice hombre y en el otro dice Adán. No, en ambas partes dice Adán, ¿no? Ese es el término en sí que se utiliza, sino que nosotros muchas veces no leemos, no investigamos y al no investigar, pues simplemente sacamos conclusiones que no son, ¿no? Nosotros siempre tenemos que revisar, investigar y eh, tratar de entender de la manera más práctica. No busquemos ahí excusas para poder decir no lo entiendo, no, sino que hay que investigar. No nos cerremos, siempre las investigaciones nos traen enseñanza y estas enseñanzas siempre nos van a traer, digamos, claridad y si nos traen claridad nos traen pues luz, ¿no? Entonces recordemos que la enseñanza es luz, ¿no? Y eso es lo que Yeshua HaMashiach había traído, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 2 del libro de Génesis, cada vez que encontremos nosotros el término eh, hombre, así como lo estamos leyendo en el verso 7, bueno, ese término en el diccionario Strong, ¿no? Va a señalar que se trata de Adán, no se trata de otra cosa, ¿no? Entonces, el término hombre ahí es Adán. ¿Y de quién está hablando? Del mismo capítulo 1, de Adán, ¿no? Ese término es en lengua hebrea Adán.
Ahora, nosotros en la lengua castellana le llamamos Adán, no con N, pero en sí es Adam, ¿no? Así es como se lee, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, ¿no? Vamos a encontrarlo, digamos, con otras expresiones, pero en el lenguaje hebreo, ¿no? Estamos yéndolo al versículo 27, ¿no? Génesis 1, 27, se lee así, ¿no? Vamos a ver. Se cita. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó. Y ahí el término hombre, ¿no? Es la misma, Adán. Entonces, si ustedes ingresan al diccionario Strong, ¿no? El término 120, van a encontrar que es el mismo término. Entonces, se trata de la misma persona, ¿no? Y aún más, después de que haya pasado el diluvio, y aún en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, vamos a encontrar el mismo término, ¿sí? Entonces, eso es como una aclaración. A veces nosotros nos desviamos y nos vamos por algunas fábulas, algunos cuentos, algunos otros libros que nos pueden desviar, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Se trata de la misma persona. Y recordemos que Adán, ¿no? En el inicio, quien les pone nombre es Adonai, y les pone nombre Adán al varón y hembra, ¿no? Entonces, como que hay veces nosotros nos encerramos y decimos, no, Eva es Eva, Adán es una persona y Eva es otra persona, pero no es lo que se cita de esa manera, ¿no? Eh, en Génesis 5, cuando habla sobre los descendientes de Adán, no, en el verso 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y entonces acá no dice Adán y Eva, no, a ambos les puso Adán, ¿no? Es como señalando que de la tierra fueron formados, ¿no? Entonces, cada vez que encontramos el término hombre, vamos a encontrar el término Adán, ¿sí? En la lengua hebrea. Ahora, también hay otros términos que se utilizan, ¿no? Como Ish, Isha, ¿no? Ish para el varón, Isha para la mujer, por decir así, ¿no? O sea, es otra distinción, pero también vamos a encontrar ese término Adán. En la reflexión del día de hoy, vamos a centrarnos más, después de todas estas aclaraciones, hablar acerca de la creación de la ayuda idónea. Y aquí tenemos que entender algo, que en las expresiones o en las manifestaciones de ambas creaciones son totalmente distintas. Y es por eso que se le llama ayuda idónea, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace necesario, ¿no? Esta parte complementaria que le falta al varón, ¿no? En el Génesis capítulo 2, ¿no? Observamos que algo salió del varón, ¿no? Y cuando dice que algo Dios o Adonai cogió del varón, y de ahí, ¿qué cosa? Formó a la mujer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que esa parte que ya los varones no tenemos, quien la tiene es la mujer, ¿no? Entonces, como es algo que se extraña, ¿no? Entonces, por eso que es ayuda idónea, ¿no? Algo que
se complementa. Y si es algo que se complementa, quiere decir que cuando está puesto ese algo, es evidente un funcionamiento completo, ¿no? Es por eso que las expresiones o las manifestaciones de la mujer son totalmente distintas y nunca van a ser iguales que las manifestaciones del varón. Alguien puede decir, no, yo soy mamá y papá para mi hijo. No, no eres mamá y papá. O bien eres mamá o bien eres papá. Es uno de los dos. No. Que yo suple esa necesidad, no, no la suples, porque son distintos. ¿No? ¿Y por qué son distintos? Porque tu naturaleza es distinta. ¿No? No es que tu espíritu sea totalmente distinto, no. Me refiero a la naturaleza funcional, a la naturaleza emocional. Es totalmente distinto. No es que sea extraño, sino que es distinto. El funcionamiento es distinto. Un ejemplo. Eh, tengo dos oídos, ¿no? Y su funcionamiento, su naturaleza de ser es distinta al de la boca. Pero ambos complementan en el ser humano. Se hace necesario. Igual es eh, el hombre con la mujer, ¿no? Es distinto su funcionalidad. Entonces sus emociones van a ser totalmente distintas. El hombre jamás va a sentir lo que una mujer. Y la mujer va a sentir lo mismo que un hombre. Alguien puede decir, sí, pero yo soy un hombre en una mujer, en el cuerpo de una mujer y viceversa. No existe. No. El que quiera tomarlo ahí, así, bien, es tu forma de pensar, pero no es lo que las escrituras señalan. ¿No? Las escrituras es bien claras. No dice que hay confusiones ahí. El hecho que quieras o te identifiques en sus emociones o sentimientos no quiere decir que sean las mismas, ¿no? Entonces, una mujer puede decir, yo siento lo que ese hombre. Puedes expresarlo, pero no es lo mismo. El oído es diferente a los ojos y funcionan distintamente. El oído jamás va a hacer el papel de los ojos, ni los ojos al del oído, ¿no? Puedes tú querer tratar de copiar, pero no lo eres por su naturaleza. Tienen distintas naturalezas en su funcionalidad. No me refiero a distinta naturaleza en ser. ¿Sí? Entonces es totalmente distinto. Por ejemplo, ahí en el verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y si la trajo al hombre, es como si le está diciendo, mira, esto tomé de ti, es esto que te falta. ¿No? Interesante. Y cuando Adonai hizo a la mujer, la formó, sopló, igual aliento de vida y todo lo demás, ¿no? La hizo con características muy, muy especiales y con funcionamientos muy, muy especiales. Tan, tan especiales es que tiene ciertas características que el hombre debe considerar, ¿no? En 1 Pedro 3, verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, no dice ahí alocadamente, dice sabiamente. Y si hablando de sabiduría ahí, tenemos que hablar evidentemente sobre normas y leyes. Recordemos que las normas y las leyes nos dan qué cosa? Sabiduría, ¿no? Dando honor, dice, a la mujer como a vaso más frágil. Y si te está diciendo como a vaso más frágil, quiere decir que se puede quebrar. ¿Mm? El hombre de repente no. La mujer sí. ¿Quién sabe si esa parte de costilla que tomó del hombre es la parte más frágil, la parte más débil, ¿no? Y como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es interesante.
si haces infeliz, si quiebras a esa mujer, evidentemente lo que estás haciendo es estorbar tus oraciones. Y eso no solamente ocurre para con la esposa, también aquel que no bendice, por ejemplo, a su suegra, es igual, es mujer. Y no la puedes tratar como un animal. Así la odies, pero así la conociste. Y tienes que saber lidiar con eso. No tienes que tener mucha sabiduría. Otra característica, Deuteronomio 24:5, dice: cuando alguno fuere recién casado, ¿no? No saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por cuánto? 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Interesante. Aquí hay otra característica. La mujer necesita alegría. Y dice que tienes que alegrarla por lo menos 1 año. ¿Y qué significa esto? Que ella funciona con alegría. Si tú no le das alegría, pide mucha sabiduría. Ponte a orar, haz ayuno, haz vigilia, haz lo que quieras. Lee las escrituras, escucha todos los videos, pero la escritura no va a variar. Mejor es que pidas sabiduría y le digas: Adonai, como alegro a mi mujer, porque ahí se cita, y ahí como mínimo. Y si te está pidiendo ahí 1 año es para que sea un estilo de vida. ¿Pueden haber muchos reclamos? Sí, evidentemente, pero quien está tomando a una mujer está tomando alegrarla. Y no dice ahí que tenga dinero, ¿no? Ahí dice que la alegres. No sé si le contarás chistes, o no sé si le sorprenderás con algo. Como decía una canción, ¿no? Regálale un ramo de flores, todos los días, aunque sea. Esto es importante, saber y conocer nuestra naturaleza. Proverbios, capítulo 5, verso 18, dice: bendito sea, o sea, bendito tu manantial. Dice: y alégrate con la mujer de tu juventud. Tienes que bendecir, no maldecir. Eh, el varón ahí tiene que comenzar a usar ese temple, ese control, ¿no? Y saber alegrar, saber enseñar, saber ilustrar, saber dar ejemplos. Es como Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach comenzaba a enseñar a la iglesia, ¿no? Por decirlo así, porque se habla que él es el esposo, ¿no? Es una alegoría. Entonces, cuando hablamos de la mujer, estamos hablando eh, que tiene un trato totalmente diferente. Aquí un consejo a los que son mujeres: no traten de entender a lo que son los varones, porque simplemente funcionalmente no es lo mismo. El hombre no solamente es carácter, no, va mucho más, ¿no? Y los varones no traten de entender a lo que son las mujeres. Simplemente hagan caso a lo que dicen las escrituras. Porque a veces al tratar de entender queremos sentir lo que la otra persona siente, y no es lo mismo. Las naturalezas son distintas. Los ojos no sienten lo que los oídos, ni los oídos lo que los ojos, o la nariz no es lo mismo que percibe, lo mismo que el oído, es distinto. La nariz va a sentir los aromas, pero el oído va a sentir los sonidos, y son totalmente distintos, no se puede. No, no se trata de entender por sentimiento, en otras palabras, sino considera lo que señala las escrituras, ¿no? Y comienza a bendecir tanto a tu esposo, a tu esposa. No eches la culpa a los demás, no eches la culpa al suegro, a la suegra, no.
Adonai te dio la suficiente capacidad y sabiduría, ¿no? Y aquí también un consejo, ¿no? A veces ponemos la valla demasiado alta. Algunos pastores dicen, no, tiene que estar 6 meses mínimo de noviazgo y después recién se casan. Y las escrituras no señala eso, que me disculpen los pastores. Ni es que tengan que trabajar ahí los hombres primero o la mujer primero, ni que tienen que juntar ahí su alcancía y hasta que tengan $10,000. No señala eso. En las escrituras, en el día sexto fue creado el varón y la mujer. Fueron llamados Adán. Y no pasa del sexto día, porque el séptimo día Adonai reposó. Contradictorio para algunos pastores y algunos padres puede ser, pero ahí hay sabiduría. Espero que les haya agradado esta reflexión y un saludo para todos aquellos quienes se encuentren en España, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, Canadá y en todo lugar donde se comparta este video. Shalom.